Mirad qué bonita ha quedado. Es una chaqueta bolero chal muy alegre con varios usos y funcionalidades, muy fácil de tejer y muy cómoda para tener a mano en el fondo de armario para este entretiempo que está entrando ahora. Recuerda que abajo en la descripción del vídeo hay un enlace al blog donde encontrarás toda la información y los patrones para la realización de la prenda. Vamos a ver cómo se hace. Recuerda suscribirte al canal para no perderte las próximas actualizaciones. Vamos a comenzar esta labor haciendo cadenas hasta obtener la medida deseada. Y esta medida, el número de cadenas tiene que ser múltiplo de 8. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar a tejer y sea el número de cadenas múltiplo de 8. Yo cuando lo hago así voy contando las cadenas de 8 en 8. Entonces llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora empiezo otra vez de 8 en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a hacer dos cadenas más que van a ser para la subida y vamos a hacer 7 puntos altos en la cuarta cadena. Entonces cogemos la hebra y contamos 4, 1, 2, 3 y 4. Pasamos por aquí el ganchillo y aquí en esta cadena es donde vamos a hacer los 7 puntos altos. Tomamos la hebra, tomamos la hebra, cogemos las dos argollas, tomamos la hebra y pasamos otras dos argollas. Repetimos otros 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora vamos a hacer un punto bajo aquí en la cuarta cadena. 1, 2, 3 y 4. Introducimos el... 1, 2, 3 y 4. Introducimos el ganchillo en la cadena, tomamos la hebra, la pasamos, tomamos la hebra y soltamos las dos anillas. Y ahora vamos a repetir este abanico de 7 puntos altos hasta el final de la cadena. Vamos a hacer otro abanico, cogemos la hebra, contamos 1, 2, es que el blanco se ve regular, 1, 2, 3 y 4. Introducimos aquí el ganchillo y repetimos 7 puntos altos. 1, 2, 5, 6 y 7. Ya tenemos hecho otro abanico de 7 puntos altos y unimos a la cadena 1, 2, 3. En la cuarta cadena hacemos un punto bajo. Y ahora otra vez 7 puntos altos hasta el final. Bueno, pues ya hemos llegado hasta el final de esta vuelta. Ahora, esta vuelta la terminamos con un punto bajo. Lo dejamos así hacia la mitad porque ahora voy a meter este turquesa. La voy a hacer, aquí hacemos el cambio de color. Tenemos las dos argollas, cogemos la hebra un poquito que se alarga. Tomamos la hebra del color que vamos a introducir y la pasamos por las dos argollas. Yo aquí hago una cadena que ate
las hebrillas del final del color anterior y del nuevo. Paso por abajo y aquí hago una cadena. ¿Veis? Ya está introducido el otro color. Y ahora vamos a subir con dos, son 3 cadenas, ya tenemos 1, 2 y 3. Subimos con 3 cadenas, le damos la vuelta a la labor y ahora vamos a tejer de la siguiente forma. Hacemos 2 puntos altos unidos al mismo punto, veréis. Tomamos la hebra, saltamos el primer punto alto de la vuelta anterior y lo introducimos en el siguiente. Cogemos la hebra y hacemos hasta aquí, medio punto alto. Ahora tomamos la hebra y hacemos el siguiente punto alto en el siguiente punto, que es el tercero de la vuelta anterior. Introduzco el ganchillo, tomo la hebra, cojo la hebra, paso 2 argollas y ahora tomo la hebra y para unir estos 2 puntos altos a este de aquí, tomo la hebra y paso el ganchillo por las 3 anillas y hacemos 1 y 2 cadenas. Ahora, en el cuarto punto alto de la vuelta anterior es el centro del abanico. Entonces unimos con el punto bajo, hacemos 2 cadenas, 1 y 2. Y ahora vamos a hacer 6 puntos en un mismo punto para rellenar el hueco que nos quedan entre los 2 abanicos. Vamos a hacer un abanico inverso y lo vamos a hacer con 6 puntos. Entonces primero hacemos medio punto alto aquí, en el siguiente punto alto de la vuelta anterior y lo dejamos pendiente en el ganchillo. Otro punto alto, también lo dejamos pendiente en el ganchillo. Ahora vamos a hacer un punto alto doble, es decir, que cogemos 2 veces la hebra, 1 y 2, y lo introducimos en el último punto del abanico. 1, 2 y lo dejamos pendiente en el ganchillo. Volvemos a hacer un punto alto doble, 1 y 2. Y este lo vamos a poner en el primer punto alto del siguiente abanico. Tomamos la hebra, soltamos 2 anillas, 1 y 2. Y ahora nos quedan otros 2 puntos altos para el ganchillo. Hacemos 1 y el último. Entonces, ya aquí tenemos los 2 puntos altos, los 2 puntos altos dobles, los 2 puntos altos y la cadena que viene del punto anterior. Vamos a coger la hebra y la vamos a pasar por todas las anillas. Hacemos 2 cadenas, 1 y 2, y vamos a unir en el cuarto punto alto con un punto bajo en el centro del abanico anterior. Y hacemos 2 cadenas. Mirad, ¿veis cómo se va rellenando? Voy a repetirlo otra vez. 2 puntos altos dobles, 2 puntos altos en el ganchillo. Entonces hacemos el primer punto alto, lo dejamos en el ganchillo, el segundo punto alto. Ahora el primer punto alto doble, 2 anillas y 2. Aquí que se abra la lana, ahora y 2. ¿Veis que se va rellenando poco a poco? Otra vez otro punto alto doble, pasamos al siguiente abanico, al primer punto alto del abanico siguiente. Introducimos el ganchillo, tomamos la hebra, soltamos 2 y soltamos 2. Ahora en el siguiente punto, un punto alto, lo dejamos también en el ganchillo y otro punto alto. Y ahora cogemos la hebra y pasamos todas las anillas y hacemos 1 y 2 cadenas. Y en el siguiente punto alto, que es el del centro del abanico, un punto bajo. 1 y 2. Y 2 cadenas. 1
y 2. Y así vamos a ir repitiendo este conjunto de puntos hasta el final. Pues ya hemos llegado al final de la vuelta. En el último abanico hemos hecho el medio punto en el cuarto punto alto, que es el centro. Hacemos 2 cadenas, 1 y 2, y ahora vamos a hacer 2 puntos altos y un punto alto doble por cada uno de los puntos, siempre dejándolo enganchado en el ganchillo. Hacemos el primero, lo dejamos, el segundo en el siguiente punto, y ahora el punto alto doble, 2 veces la hebra, introducimos, sacamos 2 veces, otras 2, y ahora tomamos la hebra y vamos a cerrar todos los puntos en uno y hacemos 3 cadenas de subida, 2 y 3, damos la vuelta a la labor y ya está hecha. Este es el revés, que va a ir quedando, no sé si se aprecia bien, así con la sombra quizás se ve que va quedando abombado, y este el derecho, que en cuanto hagamos otros 2 abanicos lo vais a ver más claro. Entonces hemos subido con 3 cadenas, le hemos dado la vuelta a la labor y ahora vamos a hacer 3 puntos altos en la base para hacer medio motivo. Entonces hacemos un punto alto, 2, 3 y unimos con un punto bajo en el punto bajo de la vuelta anterior. Tomamos la hebra y la pasamos a las 2. ¿Veis? Aquí tenemos cómo va quedando el lateral. Y ahora hacemos otra vez los 7 puntos altos aquí en el centro, donde están los 7 puntos altos unidos de la vuelta anterior. Hacemos 7 puntos altos, tomamos la hebra, todos en el mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Unimos con el punto bajo en el punto bajo. ¿Dónde está el punto bajo? Aquí. Introducimos el ganchillo. Mirad, ya está el primer motivo. Este es el revés y este es el derecho. Vamos a ir ahora tejiendo toda esta vuelta en turquesa hasta el final. Tenemos hechos los medios círculos y vamos a hacer ahora toda la parte de arriba. Siempre abanicos de 7 puntos altos y un punto bajo. Bueno, ya hemos terminado esta tercera vuelta y ahora aquí vamos a volver a cambiar el color. Vamos a coger el azul marino y así ya está. Pasamos otra vez aquí, por aquí, así tomamos la hebra para que no se nos vayan a escapar. Y entonces aquí, a partir de aquí, vamos a repetir la vuelta 3, la vuelta 2 y la vuelta 3 en un color, este en azul. Así haremos la 4 y la 5. Las 6 y las 7, lo mismo, repetimos la vuelta 2 y la vuelta 3 en otro color. Y así vamos a ir viendo cómo crece esta preciosa labor. Mirad, ya está terminada la primera parte. Tenemos un rectángulo que mide de largo 1,22 y de ancho 51 centímetros. Entonces, ahora vamos a dar forma a la chaqueta. Para ello nos vamos a venir aquí y vamos a juntar hasta el medio las dos esquinas. Esto es, tiene que ser la mitad. Aquí y en este otro borde hacemos lo mismo.
Vamos a coser, a ver que se ve aquí mi mano, desde esta esquina, tanto como necesitemos para crear la manga y la espalda. Entonces, se quedaría la mitad de la manga, aunque así también queda un puño bonito para la manga. Mira, ya la tengo doblada. A ver aquí que se vea que está doblada. Entonces mide 1,20. Yo lo que he hecho ha sido buscar los 60 centímetros y aquí 20 centímetros hacia un lado y otros 20 centímetros hacia otro. Es que no se ve aquí. ¿Veis? Entonces voy a tejer, voy contando el número de motivos, tejeré hasta la marca o de la marca hasta la esquina, de manera que se quedará la espalda abierta. Ya tenemos cosida las mangas y ahora lo que vamos a hacer es un reborde de punto bajo desde la unión. Vamos a hacer el contorno en puntos bajos. Este contorno no está definido porque lo que tenemos son las 3 cadenas de subida y el punto alto de cerrar. Entonces aquí en este siguiente punto alto vamos a hacer un punto bajo, vemos que cabe perfectamente otro, ponemos 2 y pasamos a las 3 cadenas que fueron en su momento de alguna vuelta de subida. Hacemos un punto bajo, 2 puntos bajos y aquí ya cogemos el siguiente punto bajo. Vamos así distribuyendo los puntos bajos a lo largo de la labor por todo el contorno, que no nos queden ni muy juntos ni muy tensos por la separación. 1, 2 y 3. Así vamos a llegar al final de esta vuelta. Ya estamos llegando al final de la vuelta. Sigo tejiendo puntos bajos en las que fueron las 3 cadenas de unión o el punto de subida. Cierro la vuelta con un punto deslizado y hago 2 cadenas. Estas 2 cadenas cuentan como el primer punto bajo de la vuelta. Y ahora voy a hacer 8 puntos altos en el cuarto punto. 1, 2, 3. Aquí en el cuarto punto voy a hacer un abanico de 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuento 3 puntos, cuidado con este que se queda aquí escondido y puede ser que no se vea. 1, 2, 3 y en el cuarto hago un punto bajo. Salto 3 puntos de la vuelta anterior y en el cuarto hago 8 puntos altos, otro abanico de 8 puntos altos y un punto bajo. Así vamos a ir haciendo todo el borde hasta el final de la vuelta. Esta vuelta la cerraremos con un punto deslizado, 4, la cerramos con un punto deslizado, rematamos todas las hebras y ya veréis qué prenda tan original queda y tan cómoda, sobre todo para este entretiempo que viene. 3, 4, 5, 6. Me pongo a hablar y pierdo la cuenta. ¿A quién no le pasa? 3 y en el cuarto un punto bajo. Abajo en el enlace, 1, 2, 3, os dejo un link al blog donde podéis encontrar más información sobre la realización de esta prenda
así como otras ideas y sugerencias. Recuerda suscribirte y recibir así todas las actualizaciones. Saludos. Mira qué bonita ha quedado así, con todas las rayas en vertical de la espalda y con estas ondas decorativas.